Bienvenidos, bienvenidas. Hoy día Hola, estamos hola. grabando de un lugar especial que es de la agrupación La Providencia, el sitio de memoria histórico que queda acá en Mata, llegar a calle Valdivia, y haciéndole extensivo el llamado para que quienes quieran conformarse la Defensoría Popular nos escriban a cualquiera de los dos para empezar a venir a reuniones. Estamos viniendo presencialmente al menos una vez a la semana y estamos armando diferentes cuadrillas para poder abarcar diferentes materias como derechos humanos, derechos sindicales, derechos trabajadores, aprender a usar incluso trámites fácil para la ley comúnmente llamada Papito Corazón. La idea, y acá lo relaciono con la astrología, es que empecemos a tejer redes, y tejamos redes desde nuestras especialidades, porque se nos viene precisamente la nueva era de Acuario, que lo vengo diciendo hace rato, y hoy día contenta voy a hablar al principio de astrología únicamente porque es un día excepcional. Hoy día es lunes, los lunes lo rige la luna, ya no Mercurio como los miércoles en comunicaciones, y este es nuestro capítulo 11. Vamos a hacer un receso porque nos vamos a tomar vacaciones y luego volvemos finales de febrero, hoy día siendo, Daniel, un misceláneo de hartos temas, porque la verdad es que enero tuvo como 600 días, ¿no? Y desde que empezamos a grabar han pasado muchas cosas a nivel político relacionado también con astrología, y el día de hoy vamos a comenzar. Daniel, te doy el pase. Muchas gracias, Karina. Igual comentando un poquito lo mismo, mira, para nosotros levantar o armar una defensoría popular es como parte de una cuestión preparatoria, no llegar a improvisar. Creo que por eso la invitación es a todos y todas las personas que quieran colaborar, profesionales, no profesionales, colegas, etcétera. Bueno, no pensar solamente que es una defensoría donde solamente vamos a tomar casos, y yo creo igual importante poder intercambiar. Dialogábamos el otro día en una reunión que tuvimos con otros colegas, donde también era muy importante tener lugares de encuentro, de discusión, de intercambio, para hablar acerca de los problemas que tienen hoy día el derecho, que vemos nosotros en tribunales, la justicia, y creo que debatir sobre eso creo que siempre viene bien. Entonces, bueno, la invitación también a todos y todas que quieran colaborarnos con eso. Y justamente hoy día tenemos más un popurrí, vamos a hablar de varias cosas, en verdad, menos sistematizado que otras veces, porque terminó el año político en cierta forma. El mes de febrero empieza el receso legislativo, ya la reforma se aprobó, ya quedó a la pasada. Matei no dijo nada al final, entonces yo creo que el O sea, la verdad es que Matei sí dijo. Ya, tarde. Dijo, pero dijo algo nada que ver. Matei, el mismo día que se aprobaba la reforma en el Congreso, fue nominada por los premios Copihue como la Reina Pop. Y ella salió y fue a recibir... Reina Pop. No, no te había entendido. En la pauta no te había entendido que había ganado esa Reina Pop, Evelyn Matei. Y ella sale, va, recibe fotografías y le preguntan qué sucede con la reforma olímpicamente, como lo hizo durante toda la tramitación, no marcando una postura que no es antojadizo, ojo, o sea, su silencio es absolutamente planificado. Y lo es porque si no se va contra sectores mismos que apoyan precisamente las AFP, dicho de paso la ISAPRES. Entonces ella... lo único que dice ese día, Daniel, a propósito de la AFP, es que están en otro tipo de celebración ahora, y que ya habrá tiempo para ver qué sucede con la implementación de la reforma. No dice si está bien, no dice si está mal, no se quema, la verdad, no se quema. Pero actualmente esa es su postura política, lo que es para mí determinante, y de hecho nos lleva a otras cuestionantes, porque el día de mañana, si ella llegase a ser presidenta, no puede no tener una postura. Imagínate todas las cosas que van a pasar a propósito de las medidas restrictivas de Trump. O sea, ya no puede venir y no, estamos en una celebración diferente el día de hoy. Ya veremos. No, pero ella es un personaje político, entonces no es como que puede ir ahí como, ay, vengo en clave farándula, es como que... Pero así lo hizo entender, clave farándula, claro. Clave farándula. Yo creo que eso dice más relación con que Evelyn Matei necesita no espantar a un sector que se le está espantando, que es el sector más de ultraderecha dentro de su partido y de su coalición, pues si por algo no es de extrañar de que Kast
se mantiene en cierto nivel en la encuesta y empieza a avanzar Johannes Kaiser, que formó hasta su partido. Entonces, no me extrañaría que ella, intentando no quemar esas naves, está tratando de dialogar con esa gente, porque para la derecha tampoco era fácil celebrar la reforma. Estaban contentos porque se mantenía la capitalización individual, pero no era la reforma que ellos querían, pero que sí conservaba lo fundamental. Hay que cuidar al menos la capitalización individual. Y el debate que le hacían, por ejemplo, los republicanos a propósito de esta forma mixta que se está diciendo que se crea, es que eso justamente abría la posibilidad de que entrara una forma de reparto o seguro social. Yo lo veo bastante débil esa idea, pero eso era el argumento que tenían los republicanos. Sácame una duda. Fue en los Copihue, en los Copihue fue donde también salió el Bodenhofer. Justamente. Ya, pues bacán, porque justamente ese es el segundo punto que queríamos conversar un poco, porque dio que hablar. Bodenhofer, un actor ultra conocido, recibe el premio el Copihue a propósito de su participación en la película Penal Cordillera. Penal Cordillera, Justamente. Que lo puede ver por ondamedia.cl, www.ondamedia.cl, gratis. Ayer con el Daniel, por separado, cada uno en su casa, lo vio precisamente para comentar esto. ¿Por qué? Porque nos llamó la atención en el estudio de esto, que fue el presidente Piñera, que a todo esto hoy día se está conmemorando un año. ¿Hoy día? Hoy día, sí. Ay, no me doy cuenta. No, yo sí. Pasa volando el tiempo. Todo relacionado. Y la verdad es que si bien los dos somos súper críticos y coincidimos que no merece ningún tipo de monumento, Sebastián Piñera, un violador de derechos humanos inescrupulosamente, de manera sistemática, recordemos qué pasó ya para el estallido social, que todos sabemos, y por lo tanto no merece ninguna estatua. Ningún homenaje. Ningún homenaje. De hecho, están haciendo ahora una iglesia en el sur para hacerle homenaje. Pero creo que hay que reconocerle algo bueno y que de hecho yo no me acordaba. A propósito de la película, empecé a investigarlo, a estudiarlo, y ahí aparecía que en 2013 él fue quien decidió cerrar el Penal Cordillera, que queda en la comuna de Peñalolén, en Santiago. O sea, y de hecho en la misma película se ve que ellos no podían creer que un gobierno de derecha estuviese cerrando esta especie de recinto que era de vacaciones. Tenía 5 cabañas, una piscina. Había 10 gendarmes. 10 gendarmes para... No, eran 10 presos. 10 presos, 70 gendarmes, si no me equivoco. ¿Sí? No. Sí. No, sí. Eran 5 presos, 10 gendarmes. En la película son 5. Sí, en la película eran 5. Pero en el Penal Cordillera habían 10 presos. 10 presos, exacto. Imagínate. 10 presos. Bueno, entonces a propósito de eso, damos paso a hablar de esa película que es chilena, que se ganó precisamente un premio por el papelazo que hace Sebastián Bodenhofer. Y él mismo se le entrevistaba a propósito de estos premios cuando te llaman y te dicen, bueno, y usted agradecimiento, y él dice, mire, ¿sabe qué? Yo quiero aclarar algo. Yo me alegro mucho de que esta película haya ganado un premio, porque no debemos olvidar que hay que tener memoria. Siempre se dice que el cine chileno solo habla de dictadura y que por favor que avancen, pero él decía que únicamente el 8% del cine nacional estaba abocado a esos conflictos. El resto habla de un montón de otras cosas y que era necesario que lo viéramos, pero que la gente tenía que informarse. ¿Por qué? Porque existía este discurso generalizado de que el cine chileno solo abarca temáticas de dictadura, cuando en verdad es un porcentaje muy muy chico. Coincidentemente a todo esto con otro punto que vamos a hablar de 8%, porque también actualmente un 9% únicamente de toda la población comete delito extranjero, los extranjeros en Chile, o sea, y son porcentajes muy mínimos. Si tú lo llevas ahí un 100 no alcanza a ser ni el 10. Yo creo que no es una película de la dictadura, po. Al contrario, justo por lo que decís tú, una película de la democracia, ¿cachai? A mí... Mira, no, yo escuché los dichos de Bodenhofer, lo encontré genial, me pareció muy bueno, porque claramente hay que tener memoria con estas cosas, porque no es una... A veces decimos, mira, esto es una historia de hace 50 años, porque el golpe fue hace 50 años.
pero la historia de la dictadura y sus consecuencias se arrastran hasta hoy día, pues si esta gente está viva y está presa, tiene más de 1000 años de condena, o sea, el Krasnov está vivo, está vivo y preso el tipo, ¿cachai? Y llama la atención que, claro, por ejemplo, estaba yo leyendo, el tipo se retira el 98. El año 98 recién se retira de cargo, sin ningún problema. Estuvo haciendo clases como brigadier y toda la cuestión en la academia militar. Y recién en el año 2001, 2002, lo procesan. Recién. Y es a propósito de la causa en donde se abrió, porque este penal, por ejemplo, se abre el año 2000, si no me equivoco, el 2004. Lo abre Ricardo Lago. Y 3 años después recién inician los procesamientos. Y ahí aparece la Brigada Lautaro, de la cual no se sabía nada. O sea, es profundamente espantoso que esta gente tuviera un penal que era un hotel de retiro, un hotel de vacaciones de los militares que había sido abandonado, se habilita para ponerlo como una cárcel, se meten a 10 de estos criminales más atroces que hubo en la DINA y en la CNI, se le entregan montones de privilegios. Y tiene que ser un presidente de derecha el que cierra el penal, ¿cachai? Para mí es espantoso y habla como de... es una película que en ese sentido habla más de la democracia que de la dictadura, porque habla mucho de la impunidad, porque muchos de estos casos... Mira, había una escena, para no hacer como spoiler en general, pero había una escena donde los tipos constantemente están recordando hitos deportivos. Hasta que ¡Ay, qué tremenda esa escena! Empiezan a recordar ya no hitos deportivos, otro tipo de hitos, con una memoria científica, con una memoria muy fría, fotogénica, cruda. Hablando, diciendo saco de papa, envuelto en un saco de papa, y dice un garabato, no me acuerdo cómo le dice, la funara de tal, se le ocurrió salir a la playa. Marta Ugarte. Claro, la profesora que la fue profesora. Arrojada al mar, aberrante el caso, y que fue Lumi Videla. Y que fue la única en Puerto Montt que se encontró. De hecho, el que hacía el Pesutovich, Simón Pesutovich, Sí, le decía, Moren Brito. claro, le decía, pues fue la única de toda esa gente. Sí, pues ahí descubrieron los vuelos de la muerte, que era esta práctica que aprendieron en la Escuela de la América, que era arrojar cuerpos al mar con algún peso para evitar de que fueran encontrados y sacados a flote. Hay varias cosas, varias películas que recuerdan un poco esto. Está El botón de nácar de Patricio Guzmán, muy buena, a mí me encantó. Dice esta relación con estos casos. Y bueno, y una curiosidad, porque una práctica que uno dice, mira, por la historia reciente, uno dice, esta práctica aberrante fue aprendida en la Escuela de la América en Panamá, donde militares franceses, norteamericanos enseñaban a dictadores y a militares métodos de tortura, inteligencia, contrainteligencia, bla, bla. Pero no son métodos aprendidos en la Escuela de la América, son métodos aprendidos en la guerra argelina, en la guerra de Francia contra los rebeldes de Argelio en el año 50. Y ahí se aprendieron y se sistematizaron un montón de prácticas que también la ocupaba la inteligencia nazi. O sea, hay una herencia, si queréis, de la represión que se ha ido transmitiendo, donde también los pactos de silencio son fundamentales. Fundamentales. De hecho, el Mamo, que aparece ahí también, sí, en la película, hay gran parte de la película gira en torno a esta entrevista que da y que fuera bien recordada, en donde trata a poco de mozo al gendarme. Dice, no, esto no es una cárcel, un recinto carcelario. Nosotros, señor, hay gendarmes, sí, pero están afuera, y eso genera indignación. Y luego, claro, le preguntan si él creía, porque él era muy católico, en espiritualidad, y que con quién se iba a encontrar, y si acaso Pinochet, y etcétera. Y él dice que, bueno, no, es que yo, la verdad es que ahí Bodenhofer, que era Krasnov, le dice, mira, grandes batallas se han perdido por dos cosas. Por las mujeres, que creo que en su caso no, aludiendo a que en verdad tendría que haberse callado, no haber dicho lo que dice. Y la otra es el orgullo. Y justamente esa parte estética. ¿Por qué? Porque él en ningún momento muestra remordimiento a los crímenes de lesa humanidad que cometió.
O sea, él dice que se tenía que sancionar, que se tenían que castigar a los rebeldes que querían imponer el marxismo, el leninismo, y que era una forma de rescatar al país. Pero que él nunca mató, nunca torturó a nadie. Y ese caballero se murió, pues, sin decir nada. La verdad es que nunca cooperó de ninguna forma para la reparación, para justicia y verdad de los miles de familiares de detenidos desaparecidos. Hay detenidos, hay desaparecidos, hay torturados, hay presos que fueron echados del país, que perdieron sus trabajos, hay ANN de los cuales nunca se supo nada, y todo eso era obra de la DINA, obra de la CNI, donde esta gente estaba a cargo, tenía cargo importante, tenía responsabilidad importante. Yo creo que lo que dice Manuel Contreras en ese video, que es histórico, da cuenta del plan efectivamente que tenía la dictadura, porque no era... Claro, los tipos te dicen estamos en una guerra en defensa de la patria, que era la defensa de una patria, de una orden que venía del orden oligárquico, que era esa patria heredada de los pipiolos, ¿cachai? Y que en el desarrollo del Estado moderno también le fue entregando todo el poder, todo el dinero a un puñado de empresarios capitalistas. Y a las Fuerzas Armadas, sobre todo, porque después de la dictadura se sabe que ellos fueron los que quedaron más favorecidos, hasta el punto que incluso ahora la reforma ni los toca. Ellos tienen un sistema diferente de jubilarse, absolutamente. Tienen hospitales especiales para ellos, tienen beca en educación. Todavía acá, incluso en nuestra ciudad, ya para eso vamos a ir a hablar. Les va a subir la PGU. Les va a subir la PGU, que claro, se les modificó en un buen sentido. Pero yo me acuerdo incluso desde chica, viviendo en Copiapó, habían villas militares, sí, y habían lugares. Yo iba en un colegio en donde una compañera era hija de uno de los más grandes altos y ella tenía casa gratis con piscina en toda una esquina, pleno centro, Copiapó, ¿no? Y acá todavía hay población, está la población militar cerca del Enjoy, ¿no? Y donde ellos pagan sumas mínimas como funcionarios así como el gas, la luz, el agua, pero no pagan ni uno por estar ahí porque son estatales, pero que pertenecen a las Fuerzas Armadas. Entonces eso es tremendo. Lo mismo acá en el caso de la base de Cerro Aéreo Morena también. Yo también tenía compañeros estudiando en San José que llegaba un bus a dejarlos y un bus a dejarlos y todo eso con la teta del Estado estatal. Que tanto odian. Que tanto odian, justamente. Es una... La verdad es que... el que la dictadura haya sido organizada por las Fuerzas Armadas y liderada fue muy bien estructurado en cuanto a decirle, ok, perfecto, ustedes se arriesgan, pero quedan con beneficios. Correcto. Y eso hasta el día de hoy no se ha logrado derogar. Tenemos todavía, insisto, un sistema de salud diferente, un sistema de jubilación diferente, sistema de viviendas también diferente. O sea, dime qué chileno puede vivir en un lado pagando únicamente luz, agua, gas, claro, consumos básicos. ¿Qué chileno? Soñado. Oye, pero a propósito de eso, yo... para mí el gran conflicto es justamente cómo las instituciones militares lo que lograron hacer fue principalmente los altos mandos, hacerse con enormes negocios, hacerse con enormes privilegios. Yo creo que los mandos medios, los mandos bajos no tienen nada que ver con el alto mando, nada, claro, absolutamente nada. Porque si no sería extraño que esos privilegios fueran tan generalizados. ¿Qué está pasando con este chico, por ejemplo, de Putre, que muere en el frío, abandonado por los jefes o los regimientos? O sea, a mí me parece que ese tipo de cosas da cuenta de que lo que el ejército logró fue dar un privilegio particularmente a los altos mandos. Claro, incluso hemos tenido estos casos de ventas de terrenos militares a empresas para construir inmobiliarias, como tuvimos acá en Antofagasta, o el caso del Milico Gate, que gana y gana aristas en vez de cerrarse juicio. A mí me parece que da cuenta de cómo la dictadura no solamente buscó, porque digo, hay que pensar la dictadura como por un lado la junta militar, que eran, claro, los militares, pero también habían intereses detrás, políticos y económicos, que estaban los intereses norteamericanos, los intereses de la DC, los intereses del empresariado nacional, las grandes familias las grandes familias que se hicieron ricas particularmente en dictadura, o sea, la familia Paulman, la familia Luxich, que extrañamente se hicieron ricos en dictadura o a fines de la dictadura gracias a la concertación.
Y a la Entonces, cercanía también, pues con la Junta no, Militar, claro, a los negocios que hicieron, por cómo pasaban, por a ejemplo, esta de alimentos. desabastecimiento. Uy, ¿Eso? estoy tupía, sí. No, no, Devastación. incluso cómo pasaban los ministros de gobierno, pasaban a las planas de la empresa, a los directorios de la empresa y viceversa. En la medida que eran privatizadas, o sea, empresas que eran del Estado eran privatizadas y pasaba el interventor del Estado pasaba directamente a la empresa privada. Y no yendo más lejos, hablando de Julia Chuñil, que dónde está todavía no aparece, no se sabe, ojalá aparezca con vida. Hace poquito vi un documental precioso de la Nicole Cram, donde aparecía la voz de ella diciendo precisamente las tierras que protegía. Claro. Porque ahí es donde se dio el mayor despojo de las tierras que les pertenecen por derecho ancestral. No, ancestral y derecho actual, porque hay algunas Sí. de esos títulos de merced que fueron reconocidos hasta por la corona Conadi. española. No, hasta por la corona Ah, ya. española. Hasta por la corona española. Y bueno, como hubo independencia, la burguesía local dijo, "Ah, bueno, eso no tenemos nada que ver con la corona, así que no." Y bueno, y por la CONADI, pues, muchos de esos títulos, de disculpa, merced, sí. han sido reconocidos por la CONADI como efectivamente título de propiedad. Bueno, y haciendo como un paralelo de semejanza, finalmente Chile es tibio. ¿Por qué es tibio? Porque cómo salimos de la dictadura a partir de este plebiscito, ¿cierto? En donde entra Patricio Elwin, muy DC, que siempre se ha dicho DC, más al intereses de el empresariado, no es chicha ni limonada, ¿cierto? Luego nada, vino la concertación. Y un dato importante es que justamente el penal Cordillera, o sea, fue creado en el gobierno de Lago socialista, como ha concesionado además las carreteras. El día de hoy, si nosotros gastamos o pagamos tanto en peaje, es precisamente por el negociado que hizo Lago con las concesionarias. Entonces, finalmente, ¿por qué hago esta semejanza? Porque cuando estuvimos en esta guerra civil, cuando dijo, no, que estamos en guerra, el difunto fallecido, el Oxiso, también la casta política se sentó un nefasto 19 de noviembre del 2022 a negociar nuevamente lo mismo para presuntamente una nueva constitución que ya sabemos lo fallido que resultó, y volvemos de nuevo a estar lo mismo. Entonces como que vamos en círculos, ¿me entiendes? O sea, no logramos zanjar ciertas luchas que si hubiese consecuencias políticas en eso, sí lo podríamos. O sea, insisto, nosotros estamos muy metidos y tírennos como quieran, pero yo siempre voy a ir en la defensa de las libertades, de los derechos humanos. Podríamos haber logrado muchas cosas. Teníamos al país a nuestros pies. O sea, la verdad es que incluso hablando de bajos mandos de militares, de Fuerzas Armadas, se daban cuenta de las desigualdades que siguen reinantes en Chile y de hecho han aumentado. Veía un reportaje también a propósito de los créditos hipotecarios y dicen, no, y han bajado, sí, pero no están a menos de lo que ocurrió en el estallido social. Es como si el sistema financiero hubiese castigado a la población a través del alza, incluso de la luz. O sea, hay un montón de servicios básicos que ahora están mucho más caros de lo que eran y por oponernos. Entonces, ¿qué creo yo? Y por eso insistimos en la Defensoría Popular. Nosotros no queremos como llegar y decir, no, mira, es que vamos a luchar. Hay que prepararse, chiquillo, hay que prepararse, hay que organizarse y hay que empezar a tejer redes. ¿Por qué? Porque si no, seguimos haciendo lo mismo, seguimos en círculo. O sea, una rebelión, luego viene la calma, se negocia. ¿Para qué? Para de nuevo darle estas mismas potestades, incluso fortalecidas a los sectores, que da lo mismo si derecha o izquierda, porque cada uno conforme a sus intereses que lamentablemente son económicos. Por eso yo reitero, y para mí eso requiere como organización política. La gente tiene por lo general reticencia a la política, y cómo no, si la política negocia a espaldas tuyas, la política a espaldas tuyas genera impunidad, a espaldas tuyas reprime, crea leyes represivas que te impiden exigir más derechos. Bueno, justamente porque opera a espaldas tuyas y porque uno no hace política, es necesario hacer política. Yo, bueno, por eso insisto, es necesario organizarse, tener una organización política propia, que sea independiente del Estado, de los gobiernos, que no dependa de los recursos del Estado, sino que busque también levantar un tipo de organización para cambiar el mundo, pero por una sociedad mejor, distinta, que no esté basada en la explotación
de uno contra otro, que es lo que pasa a mi parecer hoy día. Oye, Dani, bueno, cerrando lo del penal Sí, Cordillera, sí. ¿qué fue lo que más te gustó de la película? ¿O lo que más te impactó? Algo que quieras comentar. Mira, la película en última instancia es como de fantasía, como fantasía situada, por decirlo, porque imagina cómo habrá sido los últimos días de convivencia de estos tipos. Pero yo creo que lo que más me gustó, además de todo como la fotografía, es como em, estas como imágenes poéticas, ¿cachai? Que habían media cinematográficas, de repente, no sé, por Alcaíno, que era el alcalde Me encanta del cómo, penal, cómo llega y actúa les él. dice, ¿y saben qué? Ya se les van a acabar porque llegó una orden de tribunal y ustedes ya no pueden tener más No, beneficios. del gobierno. Del Del gobierno, gobierno. correcto. Y él está parado en un dintel de una puerta, en una escena totalmente oscura, Sí. sumamente oscura. Todos los tipos se ven dentro de la escena y justo cuando él está diciendo, bueno, se les acabó esto, entra un viento y se abre Las cortinas. las cortinas, se mueven. Y dije, oye, qué buena, me gustó mucho esa. Eso está lleno la película de esas pequeñas cositas, ¿cachai? El otro que me gustó mucho, que no lo entendí al principio, anda un auto a control remoto Sí, buenísimo. y que nadie lo Buenísimo. maneja. Sí, Y que nadie lo maneja. es Nadie sabe buenísimo. quién lo maneja. Y es Y, como y, y quedan una hartas cosas metáfora de la inconclusas, vida. que no la vamos a decir porque si no vamos a meter un A spoiler. spoilear. ¿A ti Pero qué más te gustó? a mí me encanta, bueno, varias cosas, pero una de ellas, y es por el derecho en el que litigo, es cuando precisamente el alcaide le dice a uno que es el que es ninguneado por el Contreras, que le dice, oiga, pero usted ya, esta es la sexta vez que no utiliza su día de franco, o sea, ¿hasta cuándo? Vaya a Fantasilandia, dése una vuelta, vaya a ver una minita, haga algo, le dice, y él, bueno, se queda callado, entonces le dice, míreme bien, le quiero decir una cosa, ¿ah? Acá nosotros estamos igual de presos que ellos. Y eso yo lo encontré, pero notable, porque es verdad, pues no es verdad, o sea, Gendarmería actualmente, y bueno, desde hace un rato ya está pasando una crisis tremenda, o sea, no quiero exaltar las condiciones carcelarias en Antofagasta, porque la verdad es que no creo que haya cárcel que esté a la dignidad o a la altura de la dignidad de las personas privadas de libertad, pero el despelote no es tal como por ejemplo en Santiago 1 en Colina, que yo he ido. La verdad es que ahí los gendarmes no respetan absolutamente nada. O sea, hay un montón de sumarios pendientes que lo extienden innecesariamente para que prescriba el plazo de la responsabilidad administrativa y mientras tanto el funcionario está con licencia, traslados, Viviendo acoso. muchas veces viviendo acoso. Entonces, justamente ellos también están en una realidad, o sea, de partida preguntarte incluso como la vocación, o sea, ¿cómo te va a gustar vivir paqueando al otro? O sea, ¿no? Y para ser gendarme tenés que vivir eso. Y justamente otra de las escenas que me gusta es cuando el Krasnov le dice a él, porque no le dice nada a propósito de esta entrevista famosa del bastón, le dice, no, ahí lo tengo para que me sostenga el bastón. O sea, esa era la función del gendarme. Y el mismo Krasnov viene y le dice, oiga, usted tiene uniforme, el uniforme se respeta, le dice. ¿Cómo no le dijo nada? ¿Y qué quería que le diga? Le dice el otro. Jerarca de la DINA. Claro, era que Badina le dice eso. Así que eso me gustó mucho y también me gustó mucho un discurso que se da Pesutovich, en donde ningunea a los abogados que van a verlo. Estuvo muy bueno, ¿no? Entonces le dijo, sí, mire usted en sus barrios altos, que usted llega y está tranquilo y tiene las nanas que le lavan, que le limpian hasta el tanto. Y usted, el jacuzzi, cuando usted va y con un chivarriga en su jacuzzi, esa tranquilidad de ese país, se la dimos nosotros. Se lo dimos a los militares, le dice. Así que no me venga a decir nada porque a poco Chile es lo que es conforme a la labor que Producto del realizaron. golpe. Producto del golpe, justamente. Así que véala, está muy, muy buena, Sí, muy tiene buena. actuaciones maravillosas. La verdad Sí. es que estos 5 viejos lo hacen estupendo, encuentro No, yo. son pedazos de actores. Son Así que la película muy recomendada totalmente. Pasemos. Pasemos, pues. Ya. Bueno, ahora había un punto, bueno, que lo queréis desarrollar un poco más. Tú ahí podemos comentarlo, pero tiene que ver con esta... Otra vez con Donald Trump.
está tirando todo este rollo de... Pucha, este caballero yo creo que nos va a tener todo el año hablando de él. No, sí, no, el buen asumió la semana pasada nomás, po, y ya nos tiene con calete de problemas. No, bueno, salió esto de los aranceles que le está subiendo a China, a Colombia, México, Chile, no sé No, si... Chile todavía no. Oh, Todavía no, pero en Chile también se va a producir ciertos problemas. Y lo hace a propósito. Él, de hecho, día sábado sacó decretos para aumentar el arancel en un 25%. Porque recordemos que él viene con esta política que es invasiva y quiere anexar a Canadá. O sea, eso ya lo encuentro tremendo. Ya lo declaró ya. Ya lo declaró y dijo, y escuchaba que le exporta a Canadá de Carolina del Norte electrodomésticos, de Florida un tipo de frutas, Naranjas, probablemente. de California vinos, algunas piezas también de automóviles. Y respecto de todo eso, él, al no aceptar estas políticas tan restrictivas migratorias, ha dicho ya, perfecto, ustedes no quieren, bueno, les suben un 25% los aranceles. Lo mismo que hablábamos respecto a Colombia, que al principio Petro se opuso y luego fue reculando un poquito a tal punto que cuando hicieron esta deportación, que hay que decirlo, se ha dado en las condiciones pero tremendo. O sea, de hecho, varios mandatarios de diferentes países han dicho, oiga, a ver, pero no son delincuentes, no tienen por qué viajar en aviones militares, no tienen por qué venir esposados, claro. O sea, un mínimo de dignidad. A tal punto que Petro viene y los invita a que regresen y les dicen, mire, ¿sabe qué? Nosotros estamos dispuestos a nuestros connacionales para que puedan venirse de manera voluntaria a apoyarlos con un plan de reintegración, como reinserción, justamente por un periodo de 2 años con un porcentaje de dinero y de subsidios para que puedan restablecerse, porque si no, estas deportaciones que está siendo masiva, catastrófica. Están siendo tremendas y de hecho lo mismo está pasando con México, que México yo creo que es uno de los más implicados porque está al lado y además porque la mayor cantidad de inmigrantes que tiene es mexicanos, pero en esto hay que decir que la migración gringa o la política de migración gringa la verdad es que es bastante arbitraria. ¿Por qué? Porque bueno, sabemos que es contra las personas de color afroamericano, contra pobres, pero en general con las personas que no sean blancas, claro. Porque también está respecto de los chinos, de vietnamitas, personas asiáticas, pero no así con europeos, ¿cierto? No así con... entonces respecto de ellos es como no, ellos se tienen que ir y la verdad es que yo no conozco... Sí, la verdad es que sí conozco. A ver, cuando fui a París, la vez que fui a París, ¿no te llamó a ti la atención la cantidad de gente diferente que hay en París? No he ido a París. No he ido a París. No, pero en Europa está lleno de gente de todas nacionalidades, colores, formas. En París hay colonias que se llaman, de hecho, barrios. Hay un barrio latino donde tú vas y hay restaurantes así, pero de todos lados. Yo fui en 2015 y quedé impresionada, pero lo digo de buena forma para que se interprete, porque nunca había visto una persona de ese color, así que era un morado. De hecho, así como tan oscurito que llegaba a ser, pero morado. O sea, vi de hecho, comí comida vietnamita. Era una sopa asquerosa. era un yogur así como griego, pero que era caliente. Sí, lo encontré muy raro y muy así, muy fuerte. Pero yo, al revés de esta política, quedé fascinada porque dije, oye, qué impresionante la variedad del mundo y uno es así. Sí. Es un átomo tan chiquito y existe gente tan diversa. Pero bueno, lo que se está dando con Trump, volviendo a eso, de hecho, hoy día el dólar presentó el precio más bajo desde noviembre del 2022. Y eso es precisamente por todas estas políticas en donde generan desconfianza. Por otra parte, el presidente de Rusia salió diciendo que finalmente todos los otros estados europeos se iban a mover la colita como si fuese un perro amigable a Trump si no hacían lo que él decía, pese a que eran de otro tipo de políticas menos restrictivas, porque recordemos que él mismo ha dicho que no, un solo género, o sea, 2 géneros, hombre, mujer, claro. Y sería retroceder, pero por los intereses políticos. ¿Sabes qué creo yo acá jugando, como dices tú, a la ficción?
que se viene la relevancia de China. Yo creo que todas estas alzas aranceles y en donde va a bajar la exportación de estos automóviles, de los repuestos, de los neumáticos. Estados Unidos le importa mucha cantidad de neumáticos a Canadá. Yo creo que ahí va a entrar China. ¿Por qué China? En el horóscopo o en astrología viene precisamente a representar Acuario, que Acuario es la innovación. Entonces, ¿qué viene? Resulta que Elon Musk, antes de esto, estaba hablando de vender inteligencia artificial a precios pero elevadísimos. Y llegó China y hace nada acaban de crear una que se llama DeepSeek, que es una web de inteligencia artificial donde desmitifican eso y dicen, oye, no, a ver, acá la tecnología tiene que estar al servicio de la humanidad y por lo tanto dan vuelta este elitismo de la tecnología diciendo que no, que todos pueden alcanzar él y no es necesario el pago. Y de hecho generan esta web que ha sido pero exitazo. Entonces yo creo que lo que va a pasar ahora es que ya venía esta tensión de Estados Unidos con China, ahora China va a tomar más protagonismo porque la verdad es que tienen mayores capacidades. O sea, los chinos es una cultura milenaria. O sea, cuando tú decís, no, estudié, trabajé como chino, efectivamente es porque son ellos muy metódicos y al ser metódicos no tienen esta necesidad de satisfacción inmediata, que lo hemos hablado también en otros programas, a propósito de la dopamina excesiva que viene incluida hasta en la comida de los norteamericanos. O sea, este ingrediente secreto que le echan a la hamburguesa del McDonald's o del pollo no sé cuánto. Los chinos todavía comen comida real y tienen una estructura forjada desde chicos que no implica una recompensa inmediata. Entonces eso yo creo que les da la posibilidad, con la paciencia infinita que tienen, de poder abarcar otros mercados que va a ir dejando de lado Trump al estar con estas medidas que son tan invasivas. O sea, de verdad que a mí con lo que está pasando siento que cobra mucho sentido el gringo go home, por favor. O sea, ¿hasta cuándo? Déntrese. O sea, ¿cómo le va a importar tanto todo lo que pasa alrededor de querer anexar países que están absolutamente consolidados? O sea, Canadá, por Dios, decir no, bueno. Claro, no está anexando un país pequeño, está anexando un país relativamente importante como continentalmente. Yo a propósito de esto, que sí, me acordaba harto de un artículo que leí hace poco en Ideas de Izquierda, que es un blog que tenemos con compañeros de Argentina y de otros lados, donde hacían se acordaban de un texto de Toni Negri, que es un intelectual italiano que escribió un libro que se llama Imperio, ¿cachai? Como en los años 80, a principios de los 90, donde este filósofo plantea algo así como que se acabó el imperialismo norteamericano como institución y ahora aparece el imperio como una serie de distintos polos que funcionan en última instancia como un solo gran dominio mundial. Se puede prestar por un montón de interpretaciones medio extrañas, pero de conjunto era un discurso muy, muy interesante a principios de los 90, cuando se hablaba harto del multilateralismo y de la globalización, y donde ahora no hay un polo imperialista como el norteamericano que te domina, sino que existen múltiples polos, claro. Y eso hace un equilibrio democrático y que el mundo alcanza la paz y la armonía, y eso en verdad, o sea, tenemos una guerra en Ucrania que no se ha acabado ya más de años. Tuvimos un genocidio a vista y paciencia de todos. Afortunadamente que tuvo tregua. Está en una tregua que se acaba, sí. Creo que a finales de, no sé si me acuerdo si era 6 meses o 2 meses los que va a durar o 60 días. Pero date cuenta de que, contrario de esa idea asentada durante los 90, de que había multilateralismo, hoy día yo creo que esa imagen se acabó. Yo creo que no es así. Hay polos, estamos de nuevo, estamos en polos. Hay polos, justamente. Creo que hay polos, y eso creo que es un peligro, porque uno dice, mira, uno está acostumbrado, norteamericano, yankee go home, como decís tú, pero eso no puede significar Chinese come in, ¿me entendés? Porque no se trata, creo yo, de reemplazar un imperialismo por otro. Porque en última instancia los que terminan siendo dominados cuando hay una relación imperialista son los países semicoloniales o coloniales como nosotros. Claro. Entonces,
en un mundo en crisis pareciera que tradiciones o formas como la China, porque mira, si me preguntáis, yo creo que no tenemos idea de China, nada. Acá en Chile no tenemos nada de cómo funciona el régimen chino, son puras especulaciones las que hacemos, tanto de los puntos positivos que tienen como los puntos negativos. Yo te lo digo porque, no sé, yo no he estudiado profundamente cómo es el régimen chino hoy, no he estudiado profundamente la revolución china, pero sí hay cosas de que uno tiende a ver y le ayuda a uno a formar una imagen, porque yo entiendo esta visión que hay de China de que es una forma alternativa a la gringa occidental, pero hay algo que es innegable, pues de que en China los trabajadores, las fábricas, empresas se mataban producto de las condiciones laborales o que se impedía la salida de una fábrica durante un mes completo y te daban una semana recién para salir, y esto está pasando hace un par de años nomás en medio de la pandemia. Y Entonces, de hecho han habido reportajes donde muestran precisamente todas estas grandes cadenas, ¿sí? De AliExpress, claro. ¿cómo se llama la otra? La Temo, etcétera, que trabajan 20 y algo No, horas. es brutal, no, sí, es brutal. Y bueno, yo sí, en todas formas, siguiendo un poco lo que dices tú, para mí, claro, pues, fenómenos innovadores como DeepSeek, que tiene open source, que significa que está abierta, cualquiera descarga el código y puede replicar la inteligencia artificial, le pegan la línea de flotación a empresas como Nvidia, que venían ganando millones, ¿cachai? A propósito de la pandemia, la nueva tecnología, la inteligencia artificial, el Zoom, etcétera. Oye, pero yo, como siempre te digo, decido creer. ¿Por qué decido creer? Porque, claro, la idea es tejer o ir construyendo en comunidad. Pero para eso se van a librar varias batallas. Yo te lo he contado que a nivel astrológico van a ocurrir fenómenos importantes. Una de ellas es la conjunción de Saturno con Neptuno, que es muy potente, que es un cambio energético notable, porque esos países, o sea, esos planetas transpersonales estaban en Piscis, y ahora el 20 de febrero, y el 30 de marzo, el 25 de mayo, y ya de forma definitiva el 20 de febrero del otro año, van a estar juntos, y no estaban juntos históricamente en el punto cero de Aries desde la caída del muro Merlín. Entonces se vienen batallas en donde va a existir un nuevo impulso colectivo para construir soluciones que sean duraderas. ¿Por qué hablo de esto? Porque Aries es el que inicia, o sea, quien tiene un amigo o amiga Aries sabe que es peleador, como yo soy. Y van a ser necesarias estas transiciones, estas peleas, pero para que podamos llegar a algún consenso. Y esos consensos se van a ir tejiendo de manera mucho más humanitaria. Por eso te digo, yo decido creer, porque vamos a tener energías que van a estar dadas para poder construir de manera colectiva. Pero para ello necesariamente van a tener que existir esta oposición. Entonces yo creo que sí, como te decía, jugando un poco a la ficción, y que tú dices, sí, China pone a disposición esta DeepSeek con estos open resource abiertos para quien sea, y eso evidentemente va a molestar ahí al que se cree el papá de todos, ¿no? O el monarca, que es precisamente Estados Unidos. Pero luego de eso van a haber ciertas transacciones que se van a tener que realizar para volver a poner un nuevo orden, porque lo que siempre digo, o sea, estamos en una nueva era donde Plutón, que viene a matarnos, a revivirnos, matarnos de nuevo, entra en Acuario, y Acuario, además de la tecnología, de la innovación, nos llama a construir relaciones en todo sentido que sean mucho más humanitarias. Así que se nos viene, pero se nos viene también nuevas formas de liderazgo. Y a propósito de, que esto es lo último que voy a hablar de astrología, a propósito de las comunicaciones, también, pues yo les he contado que Urano entra en Géminis en julio. Entonces ahí vamos a ver nuevas formas de comunicación que ni siquiera nos imaginamos. Inclusive aquellas que son así más etéreas, o sea, avistamiento de ovni, de espíritus. Va a haber una serie de sucesos que sean paranormales o que no puedan visualizarse, que van a estar en la palestra. Pero además este exceso de información, porque Mercurio, que rige a Géminis, va a entrar en Urano, y eso es en julio, así que vamos a estar pero con un montón de información. O sea, si ahora nosotros sentimos que ha pasado de todo, a partir de mayo
vamos a tener que escoger nosotros, así decir, ya bueno, vamos a hablar de estos dos temas, porque es un bombardeo de información. Y lo último que quiero decir, lo último, es que no voy a alcanzarlo a hablar porque, como decía, vamos a hacer un receso, pero se viene una luna llena en Leo el 14 de febrero, y con esto vamos a hacer el enlace para el siguiente tema, que es de Sacha. 14 de febrero, Leo. Leo es un signo que te invita a la alegría del corazón de niño. Cuando Leo entra a un lado se nota, porque son personas que son muy magnéticas, pero sobre todo personas que llaman la atención. Y llaman la atención porque son bien aspectados. Bien aspectados significa como en su máxima virtud, que ayudan al otro a brillar. Entonces esta luna llena se viene muy muy bonita. También tenemos ahí Venus, que está en Piscis, que es Venus el planeta del amor. Por lo tanto, durante esta semana podemos tener encuentros o conocimientos de personas que pensamos que las conocimos incluso de otra vida, o enamoramientos que sean así súper fugaces. ¿Por qué digo esto? Porque luna llena en Leo 14 de febrero, que coincide con el aniversario de Antofagasta, en donde hemos sabido que se va a reactivar el festival. Y a propósito de eso salía hablando nuestro alcalde electo reciente desde diciembre, Sacha Rasmili. Mira, a mí me carga el 14 de febrero, el aniversario de Antofagasta, me carga como fecha. Me gustan mucho los festivales, los carnavales, pero me carga porque es impreciso, ¿cachai? Porque a nosotros se nos dice el aniversario de Antofagasta es el 14 de febrero. Pero el 14 de febrero lo que sucede es el desembarco de tropas chilenas en el puerto de Antofagasta, que era boliviano. Entonces, Antofagasta se creó antes. Era una ciudad que se crea a propósito del ferrocarril. Y bueno, la otra historia es claro que Antofagasta la funda el Chango López, que tampoco me gusta como leyenda, ¿cachai? Porque en verdad Antofagasta se funda cuando se funda el ferrocarril, cuando se tira el ferrocarril, se crea la primera calle, que es la calle Bolívar. ¿Cuándo fue eso? Eso creo que fue en 1860, si no me equivoco. ¿Por qué? Porque de mi tierra natal es donde llegó el primer ferrocarril en Copiapó. Por los hermanos Wirra, ahí que lo enseñan. Y de hecho, en Caldera está el museo ahí de ferrocarril, donde tú vas a ver y todo. En Taltal también hay una... Mira, en Taltal hay una creo que es la locomotora más antigua en Latinoamérica. La más antigua. Y en Inglaterra, en la ciudad de Leeds, está una locomotora que era parte creo que de la línea férrea local de acá de la región. ¿Y por qué? Porque John North es de Bradford. John North es inglés, pues entonces allá Leeds queda en Bradford, o sea, Bradford queda en Leeds y tiene una máquina allá. Como acá mi amante compañero, ¿no? También inglés, pues. No, mi hermana está estudiando allá, pues. ¿Usted americano o inglés? Ah, no. Somos todos americanos, sí, ¿verdad? Yo creo que somos todos medio hijos bastardos, así que... Oye, pero bueno, volviendo a esta historia tradicional del 14 de febrero, ¿cierto? Que también es una fecha bien... Yo prefiero, otro día hablaremos de eso porque ya es muy irme la ola espiritual, prefiero la celebración del Cábala, que tiene mucha más coherencia que este Día de los Enamorados, Día del Amor, que en verdad son puras fechas comerciales, ¿no? A mí me gusta más llamarlo Día de la Amistad. Yo creo que el Día del Amor, el amor es más que el amor de pareja, el amor es un amor que es más fraterno, más... O sea, el principal es el propio, amigo. ¿Sí? El principal es el amor propio. Sin amor propio está difícil la cosa. Pero bueno, hablando de eso, volvamos a esta historia de que se conmemora el 14 de febrero porque habría sido el primer desembarco, ¿cierto? Entonces ahí nuevamente volvemos a no tener memoria. ¿Por qué? Porque todo el norte grande era territorio de Perú y Bolivia. De hecho, por eso se da la guerra del Pacífico, ¿cierto? Justamente. Y actualmente, o sea, usted va a Iquique, Arica, es zona altamente poblada por nuestros hermanos bolivianos, nuestros hermanos peruanos, y en sus tiempos acá también venían de otros lugares, incluso de Antofagasta tiene una población alta, migrante, y en su tiempo lo tenía también de este colegio donde tú estudiaste, que son los croatas, claro, antiguos yugoslavos, ¿cierto? Entonces, llama la atención que nosotros siendo una ciudad o digámoslo una región en verdad intrínsecamente migrante, o sea, no hemos construido a partir precisamente de poblaciones, de población que se haya situado, como también haya estado circulante por
justamente el ferrocarril y todos estos intercambios de negocios que se realizaban de bienes, de servicios, y tengamos una mirada tan despectiva hacia los migrantes, porque es como desconocer la formación misma, ¿no?, de Antofagasta. Claro. Y a propósito de eso, tú me comentabas en la pauta la política o la ideología que ha realizado Sacha. Sí, es que justamente nosotros hablamos un montón de cómo se está instalando a nivel mundial un discurso securitario contra los pobres, contra los migrantes, y eso tiene también, no solamente es ideología, no solo el discurso, sino que también son hechos, son cuestiones concretas. Y acá en Antofagasta, Sacha Rasmilich está llevando a cabo una campaña que para un sector de la población parece que le gusta mucho, que es la limpieza de calles, sacar los rucos o los trabajadores ambulantes, pero que en última instancia es una tragedia igual para mucha gente, porque no hay forma de resolver la situación de vivienda que tiene la gente que vive en la calle. Y no lo resolvís sacándolo, desmontando rucos, empujándolo a vivir en la playa. Creo que se condice un poco con lo que decíamos de Rodolfo Carter, que estaba en una línea también contra los migrantes. Y yo creo que lo más desastroso de esto no es solamente que Sacha Rasmilich lo lleva a cabo, que podemos esperar de un tipo que viene de la derecha. Pero para mí lo más grave es que en esto esté de primera fila Karen Behrens, que el Partido Socialista, Ricardo Díaz, que dice profesor de filosofía. A mí me parece que está un poco feo aparecer tan en primera línea de ese tipo de acciones. Mira, la verdad es que sí, justamente nosotros en varios programas hemos hablado de esta tendiente o de esta creciente alza de una política que es discriminatoria y además es excluyente, es racista, en donde lo hemos dicho también, es una solución temporal. ¿Por qué una solución temporal? Porque vienen, lo mueven, hacen estos operativos donde ahora está todo, graban, no tan ridículo como el alcalde pasado que transmitía hasta en vivo, ¿no? Sí, verdad. Pero lo han hecho. Y a usted, señor alcalde, le hablo. Respóndame el correo, por favor. Yo estoy de abogada de un programa que apoya a la persona en situaciones de calle, donde contamos con un equipo multidisciplinario tratando de hacer esta rehabilitación y rehabilitación, porque son personas que presentan daño biopsicosocial. ¿Qué significa? Que acá el lóbulo frontal que está no es coherente con las decisiones que toman. O sea, usted dice, oye, pero ¿cómo pudo hacer eso? Oye, la verdad es que el alcoholismo y la drogadicción le llegó a tal nivel de desgaste que no les permite discernir. Y hay incluso recursos estatales invertidos en eso, porque nosotros somos la segunda ciudad con más personas en situación de calle, imagínate. Y somos el único, de hecho, programa a nivel nacional que está tratando de realizar esto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué le digo contesto en el correo, señor alcalde? Que nosotros queremos llevar acciones colaborativas con ustedes. Por ejemplo, podemos entender nosotros que a la sociedad le moleste que esté el curadito ahí, o no sé, el fumón, como le dicen, y que está haciendo sus necesidades, o cambiándose, o cocinando. Ya, perfecto. Pero pueden haber formas más humanitarias de hacerlo, más organizados. ¿Por qué? Porque nosotros retrocedemos mucho como programa al hacerlo, con la gente que tenemos evidentemente ahí monitoreada dentro del programa, porque muchas veces se arrojan enseres básicos, carnet de identidad, donde se han hecho operativos, y ahí el gobernador ha participado en esos operativos, respecto al cual se ha llevado a registro civil móvil para que puedan sacarse la identidad, porque luego ellos mismos son consultados y no tienen cédulas, detenidos, se tiene que hacer todo un gasto de nuevo para sacarle la huella y poder sacar, y así. Entonces, y no lo tratan bonito cuando te detienen. No te tratan bonito cuando te detienen. Entonces, llama la atención que existan estas políticas que sean tan radicales. La verdad es que podemos llegar a ciertos consensos, y de hecho es lo que la misma era de Acuario nos está llamando, a ser más humanos y a tener esta salida mucho más altruista, más humanitaria. Y la verdad es que yo soy menos extrema que tú en política, pero a mí también me duele que la izquierda misma, que siempre se ha entendido como promotora de derechos humanos y de defensa de minorías, avive la cueca
y estén además promoviendo esto. Así que también a ustedes, delegaciones presidenciales, les pido que me contesten los correos para que podamos tener una solución colaborativa. Imagínense cómo he logrado dialogar con Carabineros de Chile y todavía no lo logro hacer con ustedes, que son las instituciones del Estado, donde somos nacionales o somos gobernados todos, inclusive ese viejito que usted le hace el quite, o que la misma vecina, que eso es lo terrible, la misma vecina denuncia porque sale a pasear con el perrito. La verdad es que estamos en una época que nos llama la humanidad, y lo que siempre digo, a mirarnos a la cara. O sea, si usted a ese viejito, a esa viejita, le presta atención, que muchas veces es lo que necesita, lo ayuda, le da un paso de comida o qué sé yo, alguna labor, esto puede cambiar, puede mutar, porque existe mucha soledad y muchas enfermedades mentales por el abandono, justamente. Oye, ¿te parece si damos por cerrado el programa de hoy? Sí. El último tip que vamos a dar es, el día de hoy se estaba discutiendo uno de los casos que si tú lo buscáis por Google te aparece la inteligencia artificial, que es uno de los casos más bullados judiciales, el caso Audiofacto, porque muy contrario a lo que pensábamos, porque en algún capítulo lo hablamos a propósito de estos altos directivos de la Raín Vial, de Facto, donde están los hermanos Jalaf, donde está Sauer, que Daniel Sauer está aludiendo ahora. Daniel Sauer, no se olviden que es el de este audio, donde dice que hablaba ahí con la Leonardo de Villalobos, y hablaba que se había que pagar, que la caja chica, etcétera. Ahora está aludiendo problemas de salud, y respecto al cual nosotros en algún momento especulamos que por la cantidad de delitos y la prognosis de la pena, que prognosis hacer como un pronóstico en materia penal, debían cumplir prisión preventiva. Y no se le dio a ninguno prisión preventiva. Entonces fue un cachetazo para el Consejo de Defensa del Estado y para la Fiscalía, y por lo tanto los querellantes, que son de otras aseguradoras que también fueron ahí perjudicadas, están el día de hoy solicitando ante la Corte de Apelaciones de Santiago que se revoque esa resolución del cuarto juzgado de garantía de Santiago, en relación a que se aumenten, se intensifiquen esas medidas cautelares, porque quedaron con arresto domiciliario nocturno algunos, y otros con arresto domiciliario total, otros con arraigo nacional y no con medida efectiva. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque seguimos viendo que existe un sesgo en la justicia, en donde la gente que tiene acceso a pagar defensa o a pagar abogados particulares, o que pertenece a ciertos rangos empresarial, cumple de tal forma, y los pobres de otro. O sea, seguimos diciendo que la cárcel en verdad es para los pobres, y ahí atendemos claramente a la desigualdad ante la ley. Lo que no me parece, a mí me parece que es gravísimo lo que está pasando, y me parece que así como cuando muchas veces los jueces dicen como papá, no, es que para que aprenda, claro, lo mismo, ellos debieran, para que aprendan a no jugar o a especular con dineros incluso que no son ajenos. O sea, acá, y lo hemos dicho, si tributariamente no hubiese quedado este escándalo, probablemente ni nos hubiésemos enterado, correcto, de todo el teje y maneje que hay detrás, y que es larguísimo. Yo creo que nosotros no nos hemos enterado ni siquiera de la totalidad de las conversaciones que tenía ahí el mayor lobista de Chile, el Hermosilla, porque hasta hace poco había salido a la luz el caso de la ministra de la Corte de Apelaciones, donde se reconocía de derecha a la Sabás, de derecha. Si no, yo no te preocupes, lealtad infinita, lealtad, claro, hasta la eternidad, porque yo soy de derecha. Exacto. ¿Uno? Bueno, ahora sí. Habrá que ver entonces cómo sale esto en la Corte de Apelaciones. No creo que pase mucho, la verdad es que en esto decido no creer. Está bien. Bueno, damos por terminado. Muchas gracias a todos por vernos. Le invitamos a comentar, compartir, a ponerle me gusta y a seguir viéndonos, porque se nos viene el próximo, bueno, en un par de meses, o sea, en un par de semanas, se nos viene un Vamos a grabar el episodio capítulo número 12, porque este es el número 11, así que agradecido, gracias por vernos, compartirnos, y nos vemos. Adiós. Chao.